Yo he hecho 3 investigaciones en la ciudad de Valdivia. Esas 3 investigaciones rescatan las voces, digamos, de sectores que hasta la fecha han sido invisibilizados en la historia local. Y a partir de esa idea es que creo que el aporte fundamental de mis trabajos está relacionado con contribuir, digamos, a sacar de ese silencio a estas comunidades que son básicamente actores sociales que no han estado participando de la construcción histórica en términos de ser reconocidas como eso, porque han participado políticamente y socialmente en la construcción de ciudad. Creo que eso es fundamentalmente el aporte que el trabajo que yo he realizado contribuye, digamos, a lo que estaban mencionando. En mi caso, principalmente yo veo 2 líneas de vinculación o aporte al territorio. Por un lado, recoger y ayudar a promover las historias que están asociadas al gran terremoto de 1960, poder comunicarlas a públicos distintos a través de un formato de crónica sencilla, más amigable, llegar a jóvenes, a lectores adolescentes también, y bueno, a la tercera edad, a la gente que vivió la catástrofe. Y por otro lado, también tiene que ver con mostrar las que aún eran no historias, no estaban estaban perdidas ahí en algunos documentos antiguos, actas de sesión del Congreso, prensa que habían quedado como olvidadas o un poco ocultas al público general. Y en ese sentido también es como darle la categoría de historias a elementos que estaban como olvidados y aportarlos también. Y yo creo que esto corre en 2 líneas. Uno recoge cosas, elementos de identidad y los promueve, pero a la vez al crear o al recrear esto, al escribirlo, al promoverlo, también uno está aportando nuevos elementos a esa identidad que se está construyendo. Bueno, en mi caso, coincidiendo un poco con Bernarda, ¿no? Es dar visibilidad. En este caso específico a mujeres, somos un promedio de entre 12 y 15 mujeres que participamos activamente en el grupo, entre las cuales la mayoría son adultas mayores, que para efectos del sistema económico y de la propia organización institucional, idealmente deberían estar en su casa, ¿no? Casi criando nietos y viendo la teleserie. Y esa es la idea, ¿no?, que se tiene, ese es el prejuicio en torno a los adultos mayores. Sin embargo, hemos demostrado primero la capacidad de agencia, o sea, son mujeres que se organizan en torno al territorio, luego que están muy informadas respecto a la actualidad, respecto al daño medioambiental y a la propia problemática subyacente, no solamente al humedal, sino a la comunidad en términos generales. Luego estamos relevando también la memoria correspondiente, como les comentaba inicialmente, a las arpilleristas que desde el 73 en adelante en Chile generaron todo un movimiento de denuncia, convirtiendo a los tapices en fotografías textiles, como han sido sindicadas, o en diarios de vida incluso, donde ellas podían relatar las atrocidades cometidas por la dictadura en relación a la desaparición, a la ejecución de personas, de sus familiares en algunos casos, y el atropello a los derechos humanos. Siempre está muy presente esa memoria en el taller, siempre la relevamos, siempre apelamos a esas memorias, junto con traer a la memoria también las ancestras de estas mujeres adultas mayores, entendiendo que lo territorial también tiene que ver con ello, ¿no? Pensando lo territorial como un espacio, como un lugar físico, tangible, visible, pero que también encarna una serie de prácticas que se van librando y que se van gestionando en dicho espacio, que nos permiten entender ciertas cuestiones que van mucho más profundo y que tienen que ver con nuestras biografías, con nuestras proyecciones, con nuestros sueños. Y desde un punto de vista mucho más material, traigo como ejemplo hoy este libro, que es un poemario que escribimos, es un poemario colectivo que generamos aunando las voces individuales de cada una de las arpilleristas
que ideó una frase en torno a la defensa del agua. En algún momento van a poder verlo más completo y más extendido, digamos. Pero la idea es que cada una de ellas se cuestionara cuáles son las bases de los problemas medioambientales en torno al agua, qué va a suceder con la escasez hídrica, que es un temazo, cuáles son los poderes que están latiendo, digamos, desde abajo en torno al tema, y generar no solamente una memoria en torno al agua, sino una crítica. Este poemario fue bordado, como les comento, individualmente cada página y luego fueron unidas en un libro que por correo ha recorrido desde el sur al norte de Chile, siendo acogido por algunas organizaciones territoriales, algunas compañeras textileras en el norte, primero en Vicuña. Hubo una itinerancia del poemario, incluso en el Museo Gabriela Mistral, en ciertas actividades de la comunidad en la plaza. Se prestó para generar un diálogo en torno no solamente a la costura, sino a la escasez hídrica. Lo mismo sucedió en Ovalle. Yo en estos momentos me lo llevo ya de vuelta a Santiago, vamos a tenerlo en Petorca, en La Ligua, y es un texto que también de algún modo está uniendo territorialmente a las voces en juego y las voces femeninas en juego principalmente. Creo que es muy importante subrayar que nuestras producciones tienen que ver con una autoría individual en la mayoría de los casos, que si bien es cierto se colectiviza, demuestra y muestra cada una de las propuestas de estas mujeres. Si vemos el texto, por ejemplo, vamos a reparar en distintas caligrafías, en distintos modos de asumir la propia composición, en distintas propuestas estéticas que están mostrando cada visión única de las señoras que dan vida a este poemario y que sin embargo adoptan un criterio de colectividad y una voz única, si se quiere, pero que resulta de la suma de todas estas individualidades y de todas estas voluntades. Creo que eso es lo importante y lo que ha dado sentido también al trabajo, pensando que inicialmente, si bien es cierto, la mayoría de estas señoras sabía coser, por ejemplo, muchas nos preguntaban respecto a las decisiones que estaban tomando en términos discursivos o compositivos incluso, pero hemos llegado a un momento en que ellas ya llegan con sus bosquejos realizados y con una idea muy clara en la cabeza, y en ese sentido creo que ellas también han tenido la seguridad y se han sentido en la confianza para poder hacerlo. Siguiendo con la idea de Carolina, si en mi caso el trabajo que yo he realizado, claro, no es un trabajo que, primero, aclara que no es un trabajo que a mí se me haya ocurrido, ¿no? Sino es un trabajo que me solicitaron desde las mismas comunidades y en el que pensaron que yo podía ser la persona que podía transcribir, no sé, sus historias, sus memorias. Lo que quiero decir es que las mismas comunidades se agencian a sí misma, y en ese sentido son estos actores que en algún momento asumieron de que no estaban siendo visibilizados históricamente y por lo tanto tenían la necesidad, no desde el momento en que yo llego, sino mucho más atrás, sobre la necesidad de poder incluirse en esa historia, de asumir y de creer fervientemente de alguna manera que su historia era importante y que contaban para la historia local. Por lo tanto, cuando yo me acerco, digamos, a estas comunidades ya tienen una idea de cómo contar su historia, de qué es lo que quieren decir, e incluso ya tienen un guión hecho para contar esa historia. Por lo tanto, yo simplemente lo que hago es trabajar en conjunto con ellas para reconstruirla a partir de las propias voces y a partir de los propios protagonistas de la historia. Entonces ahí aclarar, digamos, que uno como agente cultural no es el dueño de esa historia, sino más bien la transcribe y trata de hacerlo lo mejor posible. Pero finalmente la historia oral, la historia local que se cuentan en estos libros sigue transcurriendo más allá del libro, y el libro lo que hace es plasmar un instante de esa historia, que es lo que ellas, es la opinión de las comunidades, para poder contar, como ya decía, digamos, en una historia local donde no han sido visibilizadas ni tampoco han sido
respaldada, digamos, de alguna manera, en el sentido de que no hay nadie que trabaje con ella, que financie estos proyectos y estas ideas. Bueno, en mi caso, el libro El Terremoto es fruto de una reflexión junto a mi colega Daniel Navarrete, también periodista, de cómo dar una mirada distinta o nueva a este tema, cómo abordarlo y salir de la noción de que quizá el tema del terremoto ya está agotado en términos de relato e historia. Y bueno, nos basamos mucho en trabajos previos que habíamos tenido como periodistas o en la universidad, donde habíamos podido rescatar testimonios también de sobrevivientes de distintas instancias, tanto, no sé, desde bomberos, desde gente que vivió una historia muy extraordinaria durante la tragedia. Pero para el libro en sí decidimos no recopilar más relatos, porque hay muy buenos trabajos de memoria y personas que han contado sus vivencias en el libro, y también trabajos como el de Bernarda con los terremoteados de la Mense, por ejemplo, que son dan un muy buen pie, un muy buen piso de recopilación de voces y relatos. En nuestro caso, si bien manejábamos esta noción, estas ideas que estaban ahí, quisimos darle una vuelta e ir a los documentos principalmente que estaban siendo como olvidados, a buscar datos ahí y contrastar un poco esas memorias con los datos fácticos ahí como precisos que están en investigaciones, en tesis. Entonces es una aproximación un poco distinta, pero que no desconoce el valor también de esas voces que están detrás y también las utiliza como elementos bibliográficos muy, muy importantes en los libros al final.